Benjamin termina diciendo: el hombre, antaño espectáculo de los dioses olímpicos, ha alcanzado tal grado de devastación que puede asistir al espectáculo de la destrucción de sí mismo con un goce estético de primer orden, ¿no? O sea que lo que está tratando de decir allí es que estamos en algo así como el colmo de la incorporación naturalizada de la destrucción de nosotros mismos, ¿no? Y a la vez, también por el contrapunto que presentaron, recordé otro texto que tiene que ser leído a contracara del de Sebald, que es el ensayo que escribe Ilya Ehrenburg. Ilya Ehrenburg es un miembro conspicuo de la Revolución Soviética, es un escritor de la Revolución que apoya todo el proceso, incluso apoya hasta la época stalinista, y escribe un libro fascinante que se llama Historia del automóvil. La historia del automóvil la concentra en un momento que es el momento en el cual André Citroën, el famoso fabricante francés, el que hace los coches que existen todavía en el mercado, los hizo, ¿no? Viaja a Detroit a tomar clases con Henry Ford, ¿no? Entonces la escena empieza justamente con eso, con la catástrofe que significa para la humanidad el sistema de producción serial que instala el Fordismo, ¿no? Ahí ya hay una destrucción que tiene que ver con una destrucción de carácter sensorial, es decir, los tipos que hacen ese trabajo, consistente en meter y sacar la mano 800 veces al día bajo una prensa de hierro para hacer las piezas de fundición, cuando salen de ahí a los 30 y tantos años no tienen a dónde ir, no saben hacer absolutamente nada porque han sido completamente destruidos por la máquina serial, que afecta a todos los sentidos, todos los sentidos humanos quedan devastados ahí. Y luego se va, por ejemplo, al caucho. El caucho lo toman los ingleses, que se van a Indonesia. No son los ingleses, son 2 o 3 ingleses que pegan latigazos a los niños culíes para que trabajen la hebea y produzcan la goma que después la está esperando un señor terrible llamado Michelin en Francia. Entonces cuenta toda la saga del petróleo, la saga del caucho, la saga de los modos seriales, para exhibir en qué consiste lo que entonces podríamos llamar, por eso me acordé de Sebald, una historia material de la destrucción, ¿no? Es decir, cómo uno puede contar la historia de la destrucción de la humanidad contando la saga de algunos materiales, que es un poco lo que estaba pasando recién, ¿no? Puedo contar la historia del hormigón o puedo contar la historia del fuego, pero contando la historia del hormigón o la historia del fuego, de alguna manera estoy contando la historia de la destrucción de la humanidad. Y bueno, y por eso Chaplin, en el mismo momento, esas son asimilaciones interesantes. Chaplin, en el mismo año en que Benjamin está escribiendo este texto sobre la reproductividad técnica, está haciendo Tiempos modernos, ¿no? Que, como se recordará, termina con un plano fijo en el que un obrero de la máquina fordista con una muchacha caminan por la carretera sin saber a dónde ir. No tienen a dónde ir porque han sido profundamente devastados. ¿Qué tiene que ver esto con Benjamin? Bueno, no sé, tiene que ver porque de alguna manera a Benjamin lo que le preocupa es que esta destrucción de toda la sensorialidad humana, y esto lo dice todo sobre la pertinencia de una bienal en artes mediales, al final todo va calzando, ¿no? Porque lo que Benjamin... Claro, porque la pregunta de Benjamin es una pregunta muy sencilla, no hay que complejizarlo tanto, él simplemente piensa que se da cuenta de que la aistesis, que es de donde viene la palabrita estética, remite históricamente a una ciencia del conocimiento menor, o sea, se llama aistesis al conocimiento a través de los sentidos. Es el conocimiento infantil, ¿no? Probar el mundo a través de la lengua, a través de los ojos, a través de las yemas de los dedos, chupar, morder, mirar, tocar, etc. Entonces la pregunta de Benjamin, de alguna manera, es
como un concepto que está asociado al conocimiento menor, es decir, al conocimiento instantáneo o inmediato, llega a adquirir dignidad filosófica en el siglo XVIII, que es lo que ocurre justamente con Kant, ¿no? O sea, la palabra estética es una palabra relativamente joven. Nace entre 1751 con la Estética de Baumgarten y 1791 con la Crítica de la facultad de juzgar y la famosa analítica de lo bello y lo sublime, ¿no? Entonces, lo que Benjamin está tratando de mostrar es que la estética se convierte en filosofía porque es una disciplina funcional a la destrucción de los sentidos. Así que invierte todo el problema, ¿no? Lo que la palabra estética en términos modernos implica es la consumación de una maquinaria de destrucción de la sensorialidad humana. Y esta maquinaria de destrucción de la sensorialidad humana opera ¿cómo? Bueno, opera a través de una progresiva aculturación de los sentidos, que dura hasta el día de hoy, cuando nos dicen en la escuela que tenemos que sensibilizarnos, espiritualizarnos, volvernos cultos, etc. Bueno, todo eso es justamente el dispositivo de destrucción sensorial. Y por lo tanto, así como a Chaplin le interesa recuperar al hombre de la figura de la destrucción fordista, a Benjamin le interesa recuperar la sensorialidad de su anestesización de los sentidos por parte de las estéticas modernas. Y ahí aparece el cine, que es una figura incompleta, porque Benjamin no deja de ser ingenuo para pensar en el cine, que pensaba que en el cine la autonomía de las imágenes iba a poder resistir el embate de las grandes producciones de la industria, ¿no? Bueno, sabemos que eso no fue así, pero le interesa el cine porque justamente el cine sería un primer arte de choque. Es decir, lo interesante del cine no es que el cine nos enseña a pensar, sino que el cine no nos deja pensar, ¿no? Que no nos deje pensar quiere decir que el cine destruye esa figura que es una de las figuras más horribles que ha producido la humanidad, la del sujeto, ¿no? La humanidad ha producido varias figuras horrendas, pero sin duda que la familia y el sujeto deben estar entre las privilegiadas, ¿no? Entonces lo que Benjamin está pensando allí es que la figura del sujeto pensada, que también nace con una novela, nace con la novela cartesiana. ¿Quién es Descartes? Bueno, es un desertor de las tropas de Maximiliano de Baviera que entra a un cuartelito de Nuremberg y escribe una canción, o sea, la historia de una idea, sin tomarse el trabajo de recorrer los lugares por donde pasa esa idea, digamos, ¿no? Y todo eso le acontece a algo que vamos a llamar modernamente el sujeto. Benjamin lo que dice es, hay que destruir el sujeto, porque el sujeto es justamente el lugar de contención y anestesización de todos los sensores humanos. El cine es el espacio, o habría sido el espacio, si todo hubiera terminado bien, al que el hombre va a sacudirse su subjetividad, ¿no? Puesto que tiene que luchar contra una invasión de piedras y combustiones que le son lanzadas de manera violenta contra su propio cuerpo, ¿no? Ese es un momento también de la destrucción. Ahora, lo interesante de esto es que obliga a pensar, a hacer rectificaciones también, y a eso te referías tú cuando planteas lo del Palacio de la Moneda, porque claro, cuando yo llegué a Chile la tesis gravitante era que el golpe había sido destructivo. Ese es un lío también a pensar, porque en realidad cuando Benjamin piensa la catástrofe, no está pensando la catástrofe como el asomo de un instante excepcional en la historia, ¿no? Está pensando la catástrofe como el lamento de que en la historia las cosas sean siempre tal como imaginamos que van a ser, ¿no? O sea, la catástrofe no es una excepción en la historia, la catástrofe es la historia como aquello que vuelve una y otra vez a ser lo mismo, ¿no?
Se parece un poco a ese poema formidable de León Felipe, de qué pena que todo sea así siempre, siempre de la misma manera, ¿no? Siempre las mismas vacuas, siempre las mismas recuas, siempre los mismos ricos, siempre los mismos poetas, ¿no? La catástrofe sería justamente esa reiteración, ¿no? De manera que a mí me parecía que, siguiendo esa noción, uno podía pensar la destrucción. Benjamin tiene una idea interesante de destrucción. La destrucción no era un demonio que había que contener. La destrucción era lo que le despejaba a la humanidad las anestesias que desde el fármaco griego hasta nuestros días anestesiaron al hombre, digamos, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de las anestesias. El problema era cómo arrancar esas anestesias, y entonces ese concepto de destrucción le interesaba mucho. De alguna manera el concepto de destrucción es opuesto al de catástrofe. La catástrofe es la repetición de la historia, o sea, el tiempo homogéneo y vacío, el ser un medio sin fin, el vivir para nada, etcétera, etcétera, ¿no? El conformarse con ese principio de la vida sagrada, ¿no? De que tan promocionado hoy en todos los medios, incluso para la discusión sobre el aborto. O sea, la vida vale solo en la medida de que no estamos muertos, ¿no? Pero la vida no debería ser solo eso, ¿no? Debería ser algo más. Y entonces, esa es la catástrofe. La destrucción no, la destrucción es justamente la interrupción de esa catástrofe a partir de determinados elementos. Y en Chile, en el Chile de ese momento, el año 95, era el Chile todavía muy traumado por lo que había pasado con la dictadura, se hablaba del golpe de Estado como el momento de la destrucción, ¿no? Y uno podría decirlo al revés, que el gran intento de la destrucción fue ese horizonte utópico que Chile alcanzó a tener entre finales de los 60 y el año 73, y que el golpe de Estado más bien implica, a propósito de la metáfora del hormigón, una gran reificación, ¿no? Una gran construcción. Así que, por decirlo así, el fascismo sería reificante, constructivista, y produciría en circunstancias en que la izquierda benjaminiana sería la que destruye, ¿no? Y esa es una idea que viene de mucho tiempo atrás. Uno la empieza a perseguir porque ya está en los primeros ensayitos de Benjamin, del Benjamin más joven. Está en un texto casi taquigráfico que se llama El carácter destructivo, que es del año 31, y está en un texto que hoy circula mucho y se discute mucho, que es, me olvidé cuál era mi vaso, no importa, ¿no? Mi vaso, que hoy se discute mucho, que es la crítica de la violencia, ¿no? El problema de la destrucción para Benjamin se aloja ahí en cómo interrumpir el ciclo mítico de la violencia jurídica al interior del cual vivimos, ¿no? Entonces me parece ese concepto muy discutible, pero muy interesante, un concepto que a Derrida le molestaba mucho, que es el concepto de la violencia pura, ¿no? Es una violencia sin motivo, es una violencia interruptiva, dislocante, que desarma, ¿no? Entonces me parece que desde ahí se arma algo interesante, que es cómo hay una preocupación allí por las dos grandes anestesias humanas, la anestesia juridizante, que terminaría en la biopolítica, ¿no? Es decir, la idea de que la vida está configurada de entrada ya por una especie de gran demonio, que es el demonio jurídico, ¿no? Y por lo tanto, esa sería la tesis kafkiana, ¿no? Uno no está condenado, uno no es condenado por culpa, sino que es condenado a la culpa, ¿no? Es como si vivir supusiera de entrada que estamos condenados a ser culpables. La primera pregunta es cómo se interrumpe eso. Y la segunda pregunta de Benjamin es, bueno, interrumpir eso es interrumpir también la historia de la estética, digamos, ¿no? La idea de que el arte debe tener un espacio que es autónomo y donde se despliegan sus prácticas a partir de la recepción de una comunidad sensible, una comunidad de hombres sensibles como la que pensó Kant en 1791. La pregunta es justamente al revés.
cómo se abre esa comunidad y cómo esa comunidad crece sobre la base de un encuentro de carácter puramente sensorial y no sobre la base de un encuentro de carácter esteticista, ¿no? Entonces, me parece que eso nos lleva a que todas estas palabritas, que son siempre palabras, son palabras que evocan la sacudida, pero que sacuden en sí, ¿no? Temblor, apocalipsis, catástrofe, etcétera. Son palabras difíciles también, ¿no? Porque el apocalipsis, por ejemplo, es una palabra que se puede decir sobre el apocalipsis, ¿no? O sea, el apocalipsis, sí, el apocalipsis en realidad ha sido una sugerencia interesante. Una vez lo invitaron a una mesa sobre el apocalipsis, eran todos escritores. Hablaban sobre la guerra atómica y el apocalipsis. Entonces, de realidad parte preguntándose por qué son escritores los que van a hablar sobre la guerra atómica y el apocalipsis. Y dice, bueno, porque en realidad se responde a sí mismo. Bueno, porque en realidad el tema de la guerra atómica y del apocalipsis es un tema literario, ¿no? Claro, es un tema literario porque si el apocalipsis existiera, simplemente desapareceríamos y no habría testigo de eso. Pero el apocalipsis comienza siempre en la retórica, por ejemplo, en las palabritas que se han estado dedicando en los últimos meses Donald Trump con Corea del Norte, la guerra atómica ya comenzó, porque la guerra atómica comienza literariamente, es un problema de la retórica. Y entonces son palabras muy complicadas, ¿no? Temblor, apocalipsis, catástrofe, destrucción, porque en general las ponemos todas del mismo lado. Pero, bueno, yo no estoy diciendo dónde hay que ponerlas, tampoco no soy nadie para decirlo, ¿no? Pero me parece que es interesante pensar cómo las podemos hacer rendir. Y eso, a propósito de eso del temblor, uno no puede tener más que una relación paradójica con la palabra temblor, ¿no? De pronto quiere que nada tiemble, pero de pronto extraña que haya un buen temblor, ¿no? Entonces, bueno, con esta frase que remite al extrañamiento del temblor, dejo la pequeña locución. Muchas gracias. Gracias. Ya, sí, muy interesante igual la diferencia que hacía entre destrucción y catástrofe. Y luego, bueno, también remitir que una de las otras querelles que nos hemos planteado durante nuestras discusiones curatoriales, bueno, el tema de la paradoja fue uno de los temas principales que se reflexionó respecto a los estados, los momentos de emergencia, así como interesante como en los momentos de cambio social y político, el tema también de las destrucciones vuelve una y otra vez. Por ejemplo, tomamos la referencia de la lectura que hizo Voltaire del terremoto de Lisbona en 1750 y luego, bueno, respecto a la metafísica de Leibniz y luego la querelle que se abrió sucesivamente con Rousseau, que también fue uno de los momentos de cambios del pensamiento, el empezar de la relación de la modernidad. Justamente Benjamin en este sentido fue precursor y vivió en este último siglo donde se están replanteando diferentes modalidades de la contemporaneidad que también ahora está en su momento de crisis otra vez. Sí. Entonces, bueno, es interesante cómo estas discusiones respecto a estos conceptos se van volviendo en diferentes etapas, en diferentes contextos también, como hemos visto. Pedro, tú querías... Sí, a ver, para empezar a destruir lo que hemos construido, quizás podemos invitar al resto de los panelistas para que nos agarremos acá delante del resto. Hay varias cosas. Pertinente, aparte, con varias de las ideas que deja Federico sobre la mesa, la cita a Sebald, que es por supuesto un personaje muy válido dentro de esta historia natural o material de la destrucción. Hay un tema ahí en Sebald
que es el silencio, y que lo tocó Luis en el fondo, habló de borramiento y de tener que volver de alguna manera a tratar de encontrar los términos post-catástrofe para, bueno, en un caso es para nombrar, que es el gesto más básico, digamos, poner nombre, volver a darle nombre a lo que ha perdido toda clase de existencia. Que es lo que se ve en las casas, digamos, es nombrar el territorio, poner el nombre de la familia Galindo, qué sé yo, la familia Hernández, lo que sea. Y en ese aspecto, y ahora voy a entrar un poco a lo que aquí quiero también incluir, de esa fascia o de ese volver a tener que reformular la situación de desastre. Hay un intento que dentro de esta Bienal hoy día me gustaría destacar, que es el trabajo que ha hecho José Badía, haciendo un rescate a partir de textos encontrados en distintos archivos que él recopila, y de alguna manera, hoy día que hablábamos de poética del desastre, él aglutina de alguna manera todas estas voces pertenecientes a niños, ancianos, todo tipo de personajes, sacadas de las crónicas, del diario, de cuentos, y transforma eso en este texto que habla de alguna manera con una voz que es la voz de nadie. Es la voz de todos, pero sobre todo diría que es la voz de nadie. Hablan las canciones, hablan también a veces las tradiciones, y parte de eso viene un poco a reemplazar, digamos, o a tratar de dar el salto del problema de la fascia o del silencio que hay después del desastre. ¿Cómo hablar del desastre? Ya lo he mencionado otras veces, la escena típica de Hiroshima Munamuo, cuando está esta pareja, digamos, al comienzo y están en esta discusión de tú no puedes hablar porque tú no estuviste ahí, tú no puedes hablar porque en realidad no sabes, tú no puedes hablar porque no eres lo suficientemente víctima o no padeciste la situación tal como se debía. Entonces, en esa dificultad de hablar de post-desastre, este tipo de voz de nadie, me parece que es, y quizás en tu trabajo, Luis, pero en general le pasé una copia a cada uno, me parece que es particularmente elocuente dentro de ese silencio. El trabajo está acá arriba y está hecho con voces computarizadas, o sea, voces que no corresponden a nadie, es como la voz del GPS o qué sé yo, los contestadores de teléfono. Y esto viene, bueno, después voy a comentar un poco más qué sé yo, del trabajo de Resnikov, que fue lo que nos llevó inició la conversación con José, un poeta judío del siglo pasado. Pero antes de entrar ahí, quizás dejar un poco el tema de la escritura y de la voz, sobre todo, de cómo hablar después del desastre. No sé, dejo ahí lanzada la pregunta y el micrófono. Alcancé a hojear algo ese documento y además por lo que dices ahora de que es como un tratamiento computarizado de los textos, justamente la idea que me surge es como justamente la problematización de la voz. O sea, como me da la impresión de que no hay una voz, justamente es como lo que se intenta desarmar, sino que es como mostrar un poco esa maraña, no sé llamarle caos, pero multiplicidad de alocuciones que tal vez lo interesante al leerlo y que contraste quizás con lo que uno escucha allá arriba, ¿cierto? Es que
uno puede reconocer una sonoridad en la lectura de esos textos, como que hay algunos versos, algunos párrafos que refieren como que a uno le evocan una sonoridad peculiar que al parecer quedaría borrada en esa figura, en esa forma como de enunciarlo. Y ahí me parece interesante esa problemática de la voz. En mi caso, creo que aquí hay una especie de lucha o al menos de un impulso por romper con el silencio. No sé si la gente busca ahí instalar su voz, además hay como escrituras que son colectivas, que es bien interesante en ese sentido, pero sin duda que el silencio es algo problemático, y uno ve en esa escritura un empeño, o al menos eso me figuro yo, un empeño por romper con ese silencio. Eso creo que es una primera cosa que podría decir al respecto. Inventaré algo. Yo creo que lo que a mí más me conmovía de esta invitación, quizás resonando con lo que tú presentas, es como estamos tan hechos del desastre mismo como de los esfuerzos que tenemos de protegernos de ello y de las fuerzas que están detrás. Y en eso hay algo así como profundamente inabordable, así como en términos de ponerle palabra, como en ese vínculo íntimo que tal vez estamos hechos de la destrucción, y que nuestro tiempo y nuestras aperturas se tejen y se deshacen, digamos, también en eso mismo. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío, ¿no? Como de lenguajear esos espacios que están más allá de las palabras muchas veces. De no normalizarlo tampoco, o sea, de mantener esta pulsión vitalista un poco de la destrucción, sin pero normalizarlo, porque luego claramente la paradoja se vuelve cuando estas pulsiones se vuelven una normalidad, se regularizan, decimos. Entonces, tener esta vivencia del inesperado, efectivamente es complejo, pero es como un desafío que puede abrir también a nuevo planteamiento político, yo creo, porque están en juego también el tema del status quo, el tema de cómo de las organizaciones sociales en estos momentos están en grave replanteamiento, o grave, no sé, en un replanteamiento. Igual creo que puede ser positivo, pero claro, hay que también empezar por otra vivencia, por otra... ¿Puedo comentar algo brevemente? Sí, claro. Y encuentro súper importante eso que tú mencionas, y yo tengo la sensación de que en este mismo esfuerzo por aferrarnos de lo sólido y lo estable, como si durara más que lo flexible y lo fluido, digamos, nos aferramos a una sensación como de certidumbre, no educamos para la incertidumbre. En otros ámbitos tal vez cercanos al tema del desastre y que cada vez más se vincula, que es el tema del cambio climático, hay otras sociedades que educan para lo opuesto. Estoy pensando en los Inuit, por ejemplo. Ellos desde muy pequeños son educados para lo inesperado, en algún sentido, sabiendo desde que su ambiente está en constante cambio, en un cambio mucho más dramático a medida que nos acerca a los polos, mucho más dramático tal vez que el que nosotros experimentamos a diario en los climas a los cuales estamos habituados, donde te levantas cada mañana y si estás soleado sabes que va a permanecer soleado el resto del verano, ¿no? Allá. Y bueno, desde muy chico, y que se vincula también con una sensación como de no dramatismo en la vida, tal vez, ¿no? Como, bueno, dejo esa... No, también una referencia a lo que está planteando, bueno, lo que se está planteando en la mesa, porque me parece que es interesante pensar
a propósito incluso de esta misma Bienal, ¿no? Y de las discusiones que uno va teniendo en los distintos lugares, en fin, que a propósito de la interrupción de la normalización, ¿no? Hay una serie de prácticas que están muy vinculadas a eso, ¿no? Una de ellas es la propia experimentación, que ha adquirido una fuerza en el último tiempo muy asombrosa. Y si uno piensa en la experimentación como una especie de extensión en lo impropio, es decir, la experimentación sería justamente un juego con la imposibilidad de prever cualquier tipo de consecuencia, y que es lo que tiene hoy muy arrinconado, por ejemplo, la máquina universitaria. La academia está en una debacle, pero está en una debacle porque el viejo papel de las humanidades en la universidad, que era algo así como enseñarle a los chicos más jóvenes cuál es la llave para interpretar correctamente los procesos de alienación a los que nos somete el sistema. Todo eso está totalmente en crisis, porque ese discurso no le interesa a nadie ya, ¿no? Lo que más bien a las personas les interesa es cómo pueden producir nuevas comunidades entre las cosas. Ese es un tema del arte que es muy importante. Ahora, hay que ser consciente de que es muy difícil construir nuevas comunidades entre las cosas si uno no destruye a la vez, ¿no? Y ese es un problema del arte, es un problema de las prácticas expresivas en general, pero también es un problema de la política, porque uno puede pensar la política como el proceso permanente y autónomo, la política en serio, no la política como cuando se habla de quién va a ganar las elecciones o quién va a gestionar. No, la política de verdad, es decir, la política entendida como el modo que tenemos los seres de poner en relación nuestros cuerpos, digamos, ¿no? O sea, la política tiene que ver con ese asunto, es decir, con el común que inventamos. Ahora, en la política uno no puede construir nuevas formas de relación entre los cuerpos, es decir, nuevas comunidades, sin destruir otras comunidades, ¿no? De alguna manera la política es el juego de la destrucción y la reconstrucción de comunidades. Eso es un problema que es interesante y uno lo puede ver con cierto optimismo, sin pudor. Y ese es un problema también es también un problema del arte, ¿no? Cómo destruimos y construimos nuevas comunidades. Ahora, ese también es un problema de la teoría, porque hace mucho tiempo ya que la teoría tiene que despedirse de ser una especie de lugar privilegiado de interpretación de lo que los demás no pueden percibir, para repensarse como una práctica de construcción de comunidades entre pensamientos que no estaban unidos, digamos, ¿no? O sea, hacer teoría también es eso, ¿no? Es poner en común lo imprevisible, lo que nadie pensaba que podía estar en común. Entonces, me parece que ese juego de lo común es un juego que está operando siempre sobre la destrucción también, ¿no? Y por eso yo tengo en general una mirada no tan escéptica sobre la destrucción, ¿no? Entonces, me parece que esto que tú llamas la interrupción de la normalización es algo que está en las propias prácticas sensibles, ¿no? En general. O sea, que es positivo, Sí. dependiendo luego claramente de la polarización que se van formando, porque luego se entra en otro contexto de creaciones de identidad. Hay como una polarización en esta destrucción. Claro. Entonces, cuando se mantiene el momento abierto, ahí es como vitalicio, y se puede ver como un momento de vitalicio positivo. Luego hay un proceso igual de reidentificación, y donde estas vueltas de identidad puede ser más complicado. Bueno, pero tú, Pedro, quería decir, que te veo que quería decir algo. Yo. Te veía así, esperanzoso. No sé bien. Estoy pensando en esta destrucción creativa, por decirlo, pese a que la destrucción creativa, digamos, se puede adscribir al funcionamiento mismo del sistema capitalista, digamos, y ha sido descrita así perfectamente, digamos, esta renovación, que es como un cambio de stock, básicamente, o son estos péndulos enormes que sufre la economía como para reinventarse. Pero
coincido plenamente con esta visión, digamos, necesaria de la destrucción, casi no es Shiva, ese Dios que también tiene que necesariamente entrar, o sea, entra dentro del esquema creativo general, tener una fuerza que va, digamos, abriendo campo para que pueda surgir otra cosa. No sé si de alguna manera después habría que ver hasta qué manera es algo cíclico. Es divertido porque yo le dije a José Badía, voy a saltar un tema, autor de este trabajo, que me parecía bien presentarlo acá, porque el título de este encuentro, de este coloquio, es Poética de la Destrucción. Y este es quizá el trabajo más adecuado para ponerlo dentro de ese marco. O sea, es un trabajo hecho a partir de fragmentos recibidos, es decir, es un trabajo hecho a partir de residuos recolectados de la voz, bien lo dice, de esta voz o de estas voces que suenan, digamos, en distintas partes, y que está aglutinado, digamos, por el desastre, por lo que no se pudo, digamos, arreglar. Es divertido porque en este texto entran también tradiciones que no son las más habituales. Está la descripción a raíz de este fatalismo, digamos, de los que rodea muchas veces las catástrofes naturales. Está la descripción de un sacrificio de un niño como parte del esfuerzo por calmar a las fuerzas de la naturaleza. Y hay todo un caudal de voces, digamos, distintas que habla desde perspectivas muy diferentes. Decía antes, ¿cómo hablar de lo que no se puede hablar, digamos? O quizás solo se habla a posteriori, quizás solo se escribe algo que viene a ser, o sea, o la historia siempre se cuenta hacia atrás. Y en este caso, digamos, en este aglutinamiento de distintas voces, lo bonito es que, o lo espantoso, no lo sé, es que de pronto no hay datos históricos, uno no separa, digamos, no sabe si está hablando del terremoto de 1985, no sabe si está hablando del terremoto del 2010, no sabe, incluso Chillán, hay un archivo que empieza a unificar, digamos, esta especie de grito semi-apocalíptico, digamos, que uno podría ver en la forma de sufrir o padecer, digamos, un flagelo así. Yo creo que me parece que este es el texto, el libro de Poéticas del Desastre. Quizás hubiera sido apropiado haber hecho, digamos, una presentación adscrita ahí, digamos, y yo sé que es un poco difícil porque ahora, claro, les paso el libro, estoy hablando, no puedo contar la película antes de verla, antes de que ustedes la vean. Solamente recomendarles, es una edición en fanzine hecha acá afuera, está fresca, las hacemos, o sea, fue hecha ex profeso para ahora. Futuramente, si los dioses nos acompañan, vamos a hacer una edición, me imagino, un poco más serializada, con impresión offset y todo lo que corresponde. Pero es un protolibro, es antes del libro, esta especie de libreto. Con eso he ido presentando el trabajo de José Badía, dándole vueltas al tema de la poética del desastre. No sé. Bueno, justamente tú que hacías la pregunta de cómo hablar, de cuál es la voz de los desastres. Y bueno, finalmente la poesía quizá es el lugar más adecuado. El lugar donde efectivamente se mantiene
igual esta carga destructiva, la palabra política conlleva esta carga destructiva, conlleva una síntesis que no es normalizadora. Entonces, justamente desde la poesía que se puede, que quizá es el lugar donde poder hablar de la destrucción. Y lo que tú presentabas de recopilaciones de textos, igual tienen también una carga poética en estos mismos textos, o sea, son síntesis de escrituras, decimos, que se dejan para abrir también lecturas, preguntas, para que se vuelvan un signo en el mundo, decimos. Entonces, creo que en ese sentido es apropiado. Y está la siempre mal citada, porque no sé cómo se cita, frase de Adorno. ¿Cuál es esta? La de que no cabe la poesía después de Auschwitz, no cabe la poesía, no se puede escribir. Sí, no se puede escribir poesía, pero se pueden decir esas cosas. Pero no tenía mucha razón. Claro, no tenía mucha razón. Solo se escribió poesía. Solo se escribió poesía.